Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo webinar. Darme un segundito para que os comparta pantalla. Ahora sí, genial. Espero que me podáis ver y escuchar correctamente. A ver si me lo podéis confirmar vía chat. Pues bienvenidos a ver qué me contáis. Sí, gracias, Belén. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva webinar en la que en esta ocasión vamos a hablar sobre los prerequisitos para la lectoescritura. Darme un par de minutitos para los que es vuestra primera sesión con nosotros, para que me presente en primer lugar y en segundo lugar para que os explique brevemente cómo va a funcionar esta webinar. Soy María Mateo, soy responsable de formación en Cuentos para Crecer. Somos una plataforma de formación online especializados en el área de la lectoescritura y también en el área de la educación emocional, que llevamos ya 10 años ofreciendo formaciones online y desde nuestros inicios tuvimos muy claro que una parte de nuestro tiempo, de nuestra energía y de nuestros esfuerzos queríamos compartirlos de manera gratuita y en abierto, tanto en formato blog como en formato vídeo, como compartiendo contenido de valor a través de redes sociales y con este programa de webinars en abierto que solemos hacer de manera periódica. Es cierto que el último mes hemos sido un poco, este programa ha tenido un poquito de parón porque a veces las cosas cuestan de cuadrar, pero muy contenta de volver a retomarlo y de volver a estar compartiendo por aquí también. Esta sesión tendrá una duración de 1 hora. Los primeros 45 minutos voy a estar compartiendo el contenido de esta presentación que veis en pantalla. Y el resto del tiempo la idea es poder compartir conjuntamente y que podáis expresar vuestras dudas, vuestras preguntas, aquello que queráis compartir conmigo y con el resto. Os animo a localizar en vuestra barra de navegación de Zoom una opción que se llama preguntas y respuestas. Así que si durante la presentación o al finalizar tenéis alguna duda, alguna pregunta, podéis canalizarla a través de esa opción. ¿Qué más? Sí, como podéis ver, estamos, no sé, bueno, entiendo que os ha salido una alerta, pero estamos grabando esta sesión, así que os voy a compartir tanto el contenido de la presentación como la grabación de la misma para que la podáis ver tantas veces como queráis. Estará a vuestra disposición y también estará disponible a partir del lunes en el apartado vídeos de nuestra web www.cuentosparacrecer.org. Dicho todo esto, pues vamos allá con el contenido de la presentación. ¿Qué necesitamos para aprender a leer y a escribir? Esto es lo que vamos a hablar hoy y esta sesión vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar sobre neurociencia de la lectura y la escritura. Vamos a hablar sobre etapas de este proceso. Vamos a hablar sobre la alfabetización emergente o la etapa prelectora. Y vamos a hablar también sobre secuenciación de estas habilidades prelectoras. Así que mucho contenido, vamos allá. La primera idea, importantísima, y yo creo que cambia un paradigma que aún está muy enquistado, digamos, yo creo, en nuestra forma de plantear el proceso lectoescritor. Y esto, todos los neurocientíficos que han estudiado este proceso llegan a la misma conclusión, que es que no estamos genéticamente preparados para aprender a leer y a escribir. Es decir, la lectura y la escritura es un proceso aprendido, no es un proceso que se desarrolla de forma natural, ¿sí? Con lo cual no es un proceso que tiene que ver con la maduración, sino que es un proceso que tiene que ver con la preparación. Si este no es un proceso que tenga que ver con la maduración, o por tanto no estoy genéticamente preparado para leer y a escribir, ¿de dónde surge la necesidad de aprender a leer y a escribir? ¿Dónde aparece el hecho lector y escritor?
Pues aparece como respuesta a una necesidad humana, que es la necesidad de comunicación. Y esta necesidad de comunicación, a lo largo de la historia, le hemos ido dando diferentes formas que coexisten hoy en día, pero no todas están genéticamente, no estamos genéticamente preparadas para todas ellas. Vamos a tratar de entenderlo. En una base de esta necesidad de comunicación está el lenguaje emocional. El lenguaje emocional es el que usamos de manera instintiva. Es el lenguaje que usan nuestros gestos, nuestro cuerpo. Es un lenguaje rudo, es un lenguaje directo, no es un lenguaje fino. Es el lenguaje que usamos nada más nacer. Nadie diría que un bebé no se comunica. Los bebés se comunican, lo que pasa es que no usan palabras, pero sin embargo hay una forma de comunicación, que es una forma de comunicación que tiene mucho que ver con nuestro cuerpo, con nuestra mirada, con ruidos, con llanto, con risa, etcétera, etcétera. El problema de este lenguaje emocional es que no es fino, ¿sí? Cuando un bebé llora, tenemos claro, ¿no?, que hay malestar, que algo pasa, que no va bien. El problema que tenemos es que no sabemos qué es este malestar, cuál es la fuente de este malestar. ¿Es porque este bebé tiene frío, tiene calor, tiene hambre, tiene sueño? No sabemos qué ocurre, no es una comunicación fina. Por esto, hace 2-3 millones de años, con la aparición del Homo habilis y la vida en sociedades más complejas, el ser humano necesita otra forma comunicativa, una forma más fina, una forma más precisa, una forma para poder expresar conceptos más concretos, más finos de alguna manera. Y ahí nace el lenguaje hablado. El lenguaje hablado ha codificado en nuestras redes genéticas. Esto quiere decir que en el momento de nacer yo ya tengo la potencialidad del habla. Están las redes genéticas que van a permitir que yo desarrolle el habla, pero solo voy a desarrollar el habla en contexto social. Dice Francisco Mora que el habla no es patrimonio del hombre, es patrimonio social. Se desarrolla en la vida en sociedad. Si al nacer no he tenido un contexto social rico, si nadie me ha hablado, yo no desarrollo el habla. De hecho, hay bastantes casos documentados de niños y niñas que al nacer han sido privados de la vida en sociedad y una de las características comunes es que no tienen lenguaje. Por tanto, este lenguaje hablado, que sí vengo preparado, pero, y ahí viene la gracia, que se sustenta sobre la forma del lenguaje anterior, que es la emocional. ¿Y qué es el lenguaje emocional? Es el lenguaje no verbal. Si yo ahora os digo no estoy enfadada y pongo cara de enfadada, bueno, no sé si me ha salido mucha cara de enfadada, pero bueno, pongo cara de enfadada, pero os digo que no lo estoy, lo que vais a leer no es lo que dicen mis palabras, sino lo que dice mi lenguaje emocional, mi lenguaje no verbal. Por tanto, este lenguaje oral que se sustenta sobre el lenguaje emocional. ¿Y qué pasa con el lenguaje escrito? Pues hace unos 6.000 años aparece el lenguaje escrito, respondiendo a una necesidad comunicativa. ¿Y cuál es? Cuando yo quiero comunicarme con alguien que en este momento no tengo delante. ¿Y entonces qué ocurre? Que siento la necesidad de dejar un mensaje escrito. Y con ese mensaje escrito nace la necesidad de decodificar ese mensaje o de leer. Y ahí nace la escritura y la lectura. Todo hay que, dentro del horizonte temporal de lo que es una vida, 6.000 años es muchísimo tiempo, en términos de evolución de la especie no lo es tanto y por tanto aún no ha sido codificado en nuestras redes genéticas, sino que es un proceso aprendido. Y de la misma manera que el lenguaje oral se asentaba sobre el lenguaje emocional, el lenguaje escrito se asienta sobre el lenguaje oral. Yo no puedo escribir algo que no sé decir, ¿sí? Por tanto, la lectura y la escritura son un proceso, es un proceso que construimos en base al lenguaje. Es un proceso lingüístico, ¿sí? No es el lenguaje por aquí, la lectura y la escritura por allí, sino que es un proceso basado en el lenguaje. Muchas veces perdemos de vista esto, nos olvidamos de esta peculiaridad y a veces con niños muy pequeñitos, entran en la escuela infantil, tienen 3-4 añitos, muchos de ellos no tienen el lenguaje expresivo claro, pero sin embargo nosotros ya queremos empezar a enseñar letras.
¿Qué sentido tiene empezar a enseñar letras si no hablo? Muy complicado. Primero está el lenguaje y después vendrán otras habilidades, pero la primera y básica es el lenguaje, porque este lenguaje escrito se va a basar sobre la oralidad. No solo en el proceso de adquisición de la lectura, sino en la consolidación de la misma. Es decir, yo tengo un texto y no entiendo las palabras porque no tengo una base lingüística, no voy a entender nada de lo que pone este texto. Por tanto, este es un proceso basado en el lenguaje y que debe construirse a través del lenguaje. Además, no solo conceptualmente, sino que además, de manera orgánica, usamos las redes del lenguaje dentro de nuestro sistema neurológico. ¿Cómo funcionan? Por tanto, esto es un proceso basado en el lenguaje, un proceso aprendido, porque no estoy genéticamente preparado, y un proceso secuencial. Es decir, hay ciertas habilidades que voy a necesitar trabajar, voy a necesitar aprender antes que otras, ¿sí? Por tanto, hay una secuenciación. Hoy vamos a tratar de entender el porqué de esta secuenciación. Antes de pasar a la parte de la secuenciación, entendamos si este es un proceso aprendido, si este es un proceso que no es natural y este es un proceso basado y usando las redes del lenguaje, ¿cómo llegamos, neurológicamente hablando, a poder leer y escribir? Voy pasando porque hay cosas que ya las estoy diciendo, así que os las paso. Voy al grano. Hemos dicho que este es un proceso para el que no estoy genéticamente preparado y después sí me gustaría transmitir la idea que este proceso, el proceso a través del cual llegamos a leer y a escribir, es un proceso que no se da en un área neurológica concreta, sino que implicará la activación de múltiples áreas y no solo la activación de múltiples áreas, sino la coordinación de dichas áreas. Podemos identificar tres grandes áreas. Una es la entrada visual, una es la activación del circuito es a través de esta entrada visual, en el momento que yo veo estas letras. Después tenemos la región ventral occipotemporal, que es un área de conectividad, como podéis ver en la imagen. Conecta la información de la entrada visual con las redes del lenguaje, que son las redes que me van a permitir acceder al significado de aquello que yo estoy leyendo. Vamos a intentar entender cada una de estas áreas, qué es lo que aporta y cuál es su objetivo. En primer lugar, tenemos la entrada visual. Por tanto, puerta de entrada y normalización de la información, región ventral, área de conexión y biblioteca fonológica y las redes del lenguaje que me van a permitir componer la información. Me gustaría que os fijarais en este texto que veis aquí y me gustaría ahora sí a través del chat que me dijerais si lo reconocéis o no. Os leo, venga. ¿Reconocéis este texto? Sí, sí. ¿Vale? ¿Lo habéis reconocido? También en un lugar de la mancha, sí podemos leerlo. Sí, perfecto. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué peculiaridad tiene este texto? Este texto tiene números y letras y sin embargo hemos podido leerlo. Es cosa de magia, ¿eh? Parece cosa de magia casi, ¿sí? Sí, Cristina, se quedará grabado. ¿Por qué podemos leer este texto que tiene letras y tiene números? Pues podemos leer este texto porque nuestro circuito visual está haciendo su trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? Su trabajo es el primer trabajo que tiene el circuito visual, es decir, esta puerta de entrada a la información en el sistema, es normalizar la información. Es decir, generar un código fuente por cada una de estas palabras, independientemente del tipo de letra, el tamaño de la letra, el color de la letra, etcétera, etcétera. Si nuestro circuito visual no normalizara, cada vez que vemos una palabra escrita en un tipo de letra o en un tamaño de la letra o en un color diferente,
no seríamos capaces de leerla. Por tanto, es importantísima la normalización. La normalización quiere decir aislar, quitar el efecto gráfico de aquello que yo estoy viendo. Una de las grandes preguntas que siempre me hacen es, ¿cuál es el mejor tipo de letra para aprender a leer? No hay mejor tipo de letra para aprender a leer, porque nuestro sistema lo primero que hace es normalizar la información, ¿sí? Lo segundo que hacemos es deshacer la información. Estas palabras que estamos viendo, que es una ilusión óptica en realidad que las veamos como un todo, porque ni siquiera a través de microfijaciones oculares sabemos que no vemos la palabra como un todo, pero lo primero que hace nuestro circuito visual es deshacer esta información. ¿Y cómo lo deshace? Generar un árbol jerárquico por cada una de las palabras. 3 niveles: morfemas, sílabas y fonemas. Por tanto, normalizamos y deshacemos esta información morfológica y fonológicamente hablando. Y esto ya empieza a darnos algunas pistas de las habilidades que vamos a necesitar trabajar para acceder a la lectura y a la escritura. Una vez esta información está normalizada, esta información viaja a esa parte roja que veíais antes, que os he dicho que era un área de conexión, y esta área de conexión le llamamos la caja de las letras, comúnmente en la región ventral occipotemporal. Esta es el área que reciclamos. Cuando no hemos accedido a la lectura y la escritura, esta área está encargada de discriminar diferentes formas geométricas. En el momento que nosotros empezamos todo este proceso, empieza un proceso de reciclaje neuronal. Y en este proceso de reciclaje neuronal, lo que nosotros vamos es a crear una biblioteca de cadenas de identificación rápida. Es decir, aquellas palabras que han venido separadas a través del circuito visual se van a ir almacenando en esta caja de las letras, generando una biblioteca que a más lectura, más información encontraremos. Si vemos este gráfico, si miráis este gráfico, miráis este punto de aquí, es la activación cerebral cuando presentamos una palabra a una persona que es analfabeta. En esta región no hay activación cerebral. Sin embargo, si presentamos una palabra a un lector experto, hay mucha actividad cerebral. A más lecturas, más información en la caja de las letras y, por tanto, más actividad cerebral. ¿Para qué sirve la caja de las letras? Hemos dicho que sirve para conectar la información. ¿Por qué almacena la información la caja de las letras? La caja de las letras almacena la información para decidir hacia cuál de las dos rutas del lenguaje manda la información. Cuando una palabra que ha entrado, que yo estoy viendo, es una palabra que ya estaba almacenada en mi caja de las letras, esa palabra la vamos a mandar hacia la ruta léxica o directa. ¿Qué hace la ruta léxica o directa? Compone la palabra, accede a su significado y después a su producción fonológica. Cuando la palabra que estoy leyendo no la he leído nunca, por tanto no está almacenada en mi caja de las letras, la envía hacia la ruta fonológica. Compongo la palabra, accedo a su producción fonológica y después a su significado. ¿Qué pasa? Un lector experto, y esto es muy importante, un lector experto usa ambas rutas. No es que cuando sé leer ya leo únicamente a través de la ruta léxica. No, un lector experto usa las dos rutas del lenguaje de manera indistinta. Porque en un texto habrá muchas palabras que habré leído muchas veces, pero quizá hay unas cuantas palabras que ni siquiera las conozco y sin embargo las puedo leer porque las leo a través de la ruta fonológica. ¿Qué pasa con los primeros lectores? ¿Qué pensáis que pasa con los primeros lectores? ¿Cuál de las dos rutas pensáis que usan? Venga. A través del chat. ¿Qué pensáis? ¿Estamos pensando? Fonológica, fonológica, fonológica. Fonológica. Exactamente. Los primeros lectores, totalmente de acuerdo con vosotros, usan única, y la clave es única y exclusivamente, la ruta fonológica. ¿Y por qué? Porque la biblioteca de la caja de las letras está vacía, porque es un área que yo reciclo.
no hay información. ¿Sí? ¿Qué hace un niño o una niña cuando empieza a leer? Y ve la palabra mesa, hace mesa, composición fonológica, y luego dice, una mesa. ¿Sí? La única ruta que activan los primeros lectores es la ruta fonológica. Por tanto, si el proceso de lectura y escritura va de descomponer las palabras morfológica y fonológicamente, si los primeros lectores únicamente actúan la ruta fonológica, hay una serie de habilidades, unas que tienen que ver con la correspondencia fonema-grafema y otras que tienen que ver con la conciencia fonológica, que son claves, que si no las tengo, no puedo arrancar este proceso. Si este es un proceso aprendido y no es un proceso madurativo, yo necesito, para poder acceder a la lectura y la escritura, yo necesito tiempo para conseguir adquirir estas habilidades, pero sobre todo necesito instrucción. Un niño o una niña que no se arranca a leer necesita tiempo, seguramente sí, necesita tiempo, pero no solo tiempo, necesita tiempo con instrucción. Y esto es muy importante. Es muy importante entender la secuencia, es muy importante entender las habilidades, porque si no lo entendemos, no podemos acompañar. Si yo, un niño o una niña, veo que no se arranca a leer y a escribir y no sé cuál de las habilidades está fallando, no le puedo acompañar. Solo le puedo dar tiempo. Y lamentablemente, solo dando tiempo, muchas veces lo único que hacemos es que el problema se enquiste. ¿Sí? ¿Cuáles son las etapas de este proceso? ¿Cuáles son las etapas por las que pasamos para llegar a la lectura y a la escritura? Hablamos de dos procesos diferentes. Uno es el proceso de alfabetización emergente y otro es el proceso de alfabetización formal. Es decir, uno es el proceso mediante el cual yo preparo la lectura y la escritura y otro es el proceso mediante el cual yo inicio y consolido este proceso. La clave del éxito en el proceso de lectoescritura no está aquí, está aquí. Si yo no estoy preparado, si yo no tengo las habilidades que corresponden, ya me puedes presentar los libros más estupendos, las actividades más creativas, que yo no voy a poder leer ni escribir. Yo necesito unos requisitos, yo necesito una preparación para poder iniciar este proceso. Si no lo tengo, no depende del cómo me enseñas aquí, sino de qué has hecho aquí. Últimamente es muy largo últimamente, digamos hace mucho tiempo ya, pero cada vez tenemos una tendencia a querer comernos la etapa de la alfabetización emergente. En la etapa prelectora, que sería naturalmente la etapa infantil, queremos ir directamente aquí, sin pararnos aquí. Y esto es un enorme error, porque las habilidades de alfabetización emergente, yo diría además de una manera especial que están tocadísimas por el estilo de vida que estamos llevando. Y ahora lo hablaremos con mucho más detalle, pero quedaros con la idea que la clave del éxito de este proceso está en una buena preparación. No por querer adelantar la lectura, no por querer adelantar la escritura, voy a conseguir leer y escribir antes. Yo voy a poder aprender a leer y escribir antes en tanto estoy preparado para ello, no en cuanto has empezado antes. ¿Sí? ¿Qué es la alfabetización emergente? La alfabetización emergente es un concepto que se empieza a hablar en los años 90, cuando en Estados Unidos se dan cuenta que de manera recurrente, el National Reading Panel se da cuenta que de manera recurrente aproximadamente un 25% de los estudiantes que inician educación primaria, es decir, a los 6 años, lo hacen con una falta de requisitos para iniciar la lectura y por tanto no tienen éxito en el inicio de este proceso. Entonces empiezan a decir, bueno, pues si al inicio ya no puedo,
vamos a echar la vista atrás, vamos a ver qué pasa antes y vamos a poner en valor el antes. Y ahí entra el concepto de alfabetización emergente, que tiene que ver con todas las habilidades, conocimientos y actitudes que desarrollo antes del inicio de alfabetización que tienen que ver con la lectura y la escritura. Y de alguna manera el concepto de alfabetización emergente pone en valor que el proceso de aprender a leer y a escribir no es un abrupto, sino que es un continuo. No es que voy al cole y ahora empieza el proceso. No. De hecho, en realidad, iniciamos este proceso, que es un proceso que tiene que ver, con la alfabetización. Iniciamos este proceso en el mismo momento del nacimiento y pasamos por una etapa larguísima, que es la etapa de preparación. Y esta etapa de preparación tiene sus bases en el lenguaje, en aquellas palabras que he escuchado, en aquellos cuentos que me han contado, en aquellas historias que me han narrado, etcétera, etcétera. Todo esto, en aquellas actividades motoras que he realizado. Todo esto es el sustento de este proceso. ¿Sí? Y pone el concepto de alfabetización emergente, pone el foco en esta etapa larguísima, en la que se trata no de iniciar el proceso, sino de prepararme para ello. ¿Qué es lo que necesito preparar? Necesito preparar dos tipos de habilidades, o dos grandes grupos de habilidades. Por un lado están las habilidades que me van a permitir decodificar y escribir. Es decir, las habilidades que me van a permitir ver un texto impreso y producir y generar una producción fonológica, y las habilidades que me van a permitir, a través de una producción fonológica, traspasarlo a un texto impreso. ¿Sí? Y después están las habilidades de comprensión, son las habilidades que me van a permitir, una vez producido esta producción fonológica, entender aquello que ya estoy leyendo. Sin decodificación, sin comprensión, no es lectura. ¿Sí? Por tanto, yo necesito tanto el bloque de habilidades que me van a permitir decodificar como el bloque de habilidades que me van a permitir comprender. ¿Y todo esto cómo se articula? Pues todo esto se articula en un grupo, digamos, de 5 grandes habilidades. Por un lado, 3 de ellas son habilidades secuenciales y 2 de ellas, que una falta no está escrita, son habilidades transversales. Por un lado, vamos a ver esta secuenciación, ¿cuál es? La primera gran habilidad prelectora es el lenguaje. Si hemos dicho que este es un proceso basado en el lenguaje, el sustrato de este proceso es el lenguaje. Hay un concepto interesante y vuelvo a aquella idea que os decía antes, que en el momento que menos preparamos la prelectura es en el momento que más falta nos hace preparar la prelectura. ¿Sí? Estamos en una sociedad, de alguna manera, que está perdiendo su capacidad de uso del lenguaje a pasos agigantados. ¿Por qué? Nuestros niños cada vez hablan menos. ¿Por qué hablan menos nuestros niños? Porque en esta sociedad de las prisas, en esta sociedad de alguna manera en la que hay muchas pantallas, etcétera, estamos más que nunca aislados. ¿Y esto qué hace? Que hablemos cada vez menos entre nosotros, que les hablemos cada vez menos a ellos. ¿Y esto qué hace? Pues que nuestros niños cada vez tienen un menor desarrollo del lenguaje. Además, hemos tenido una pandemia que nos ha mantenido aislados un tiempo, eso es menos desarrollo del lenguaje, y además cuando hemos vuelto a la interacción social lo hemos hecho con un impedimento visual, que es la mascarilla, que hace que yo me pierda toda la información articulatoria, y esto también incide en el desarrollo del lenguaje. Entonces tenemos un desarrollo del lenguaje tocadísimo por la sociedad en la que estamos. Simplemente dato estadístico, Colegio de Logopedas, prepandemia
prepandemia, el número de niños que habían sido, que eran derivados a logopedia en aulas de infantil era una media de 3-4. Primer curso post pandemia, no este, el anterior, digamos, la media sube a 10. ¿Sí? Datos publicados estadísticos, es decir, no es una proyección, sino es una realidad. Tengo 10 niños en infantil derivados a logopedia, es prácticamente la mitad de los niños de media de un aula. Entonces, ahí, ¿dónde queda el lenguaje? ¿Qué sentido tiene empezar a presentar letras si no me hablan? Estamos viendo cada vez más dificultades motoras, dificultades articulatorias. Muchos niños con nulo lenguaje expresivo. Muchos niños en infantil con un lenguaje expresivo aún muy basado en el sustantivo, que no han pasado a la frase. Bueno, pues todo esto tiene un impacto en el proceso lectoescritor, que es un proceso basado en el lenguaje. Por tanto, tengo que considerar el lenguaje como el primer requisito, como la primera gran habilidad prelectora. Por tanto, la primera gran habilidad prelectora es el lenguaje, tener lenguaje en comprensión y en expresión. La segunda gran habilidad prelectora es la construcción de este lenguaje. Y esto se llama conciencia fonológica. La conciencia fonológica es la habilidad para notar los sonidos individuales de las palabras. Y la fonología es una parte del lenguaje. En el momento que yo desarrollo el lenguaje, el primer estadio en el desarrollo del lenguaje que se da de manera subconsciente es el estadio fonológico. Es el momento en el que almaceno los sonidos para poder producir. Por tanto, sin lenguaje no hay fonología. No son cosas diferentes. Estamos hablando de una misma área. Es una misma moneda por dos caras. El lenguaje, cuando hablamos de lenguaje, hablamos de significación o de comprensión. Cuando hablamos de fonología, hablamos de construcción. Pero es la misma moneda. Pero si no hay lenguaje, no puedo trabajar fonología. Yo no puedo empezar a trabajar sílabas si no hablamos, si no tengo las palabras. Por lo tanto, primero está el lenguaje y después está la fonología. La fonología, cuando en el momento en el que yo leo y escribo, yo necesito ese trabajo fonológico, yo necesito notar los sonidos individuales, yo necesito componer. Cuando yo leo la palabra mesa, yo tengo que ver las grafías, generar el fonema, que eso es correspondencia fonema-grafema, pero después necesito integrar la palabra, es decir, hacer mesa, mesa, y eso es una habilidad de mezcla. Cuando yo escribo necesito notar los sonidos individuales de la palabra, si no, no puedo traspasar esto al papel, ¿no? Por tanto, la habilidad fonológica está absoluta, es una parte del lenguaje que necesito trabajarla de manera secuencial y necesito darle un tiempo, porque esto es una habilidad compleja. Yo quiero llegar al fonema, pero para llegar al fonema necesitaré trabajar muchas habilidades previas. Necesitaré probablemente pasar por la conciencia del léxico, por la sílaba, por la rima, hasta poder llegar al fonema. Una vez tengo un cierto nivel fonológico, una vez yo ya noto por lo menos el sonido inicial de la palabra, puedo empezar a dar un símbolo y decir, este sonido que tú ya estás discriminando en la palabra tortuga, este sonido tiene una forma gráfica y es esta. Y eso es el trabajo de la correspondencia fonema-grafema. No es enseñar las letras, ¿sí? Es darle al fonema su correspondiente grafía. ¿Sí? Por tanto, no es cantar el abecedario, ni es la A, la B, la M, no, es corresponder un símbolo con un sonido, porque este es lo que yo necesito para aprender a leer y a escribir. Siempre lo explico en los cursos, lo explico en las webinars que hago, pero es que es un ejemplo verídico que me impactó. Una vez en un curso una alumna me dijo, María, todo esto que dices lo entiendo muy bien, pero lo que no entiendo es por qué mi hija no lee. Y yo digo, bueno, ¿y qué hace tu hija? Me dice, se sabe todas las letras. Y tú me has dicho que necesitamos la correspondencia fonema-grafema y mi hija se sabe todas las letras, pero no puede leer. Digo, bueno, ¿y qué hace? Pues yo le pongo la palabra mamá, me decía, es muy fácil, muy fácil. Le pongo la palabra mamá y mi hija en vez de leer mamá me dice M-A, y no lee. Estaba absolutamente alucinada. ¿Por qué no leía?
porque le habían enseñado el nombre de las letras, no tenía ninguna correspondencia fonema-grafema y no tenía ninguna habilidad fonológica. Para poder leer mamá, yo necesito ver la M y decir leer la A y decir A, leer la M, A. Si solo hago esto, tampoco he leído, porque esto implicaría que solo tengo correspondencia fonema-grafema. Además de esto, necesito integrar todos los sonidos y esto es una habilidad fonológica que se llama mezcla. Por tanto, yo necesito tanto la correspondencia fonema-grafema como la fonología. Lo que no necesito, aunque es práctico saberlo, pero lo que no necesito es el nombre de la letra. Muchas veces, cuando trabajamos los prerequisitos, empezamos al revés. Empezamos directamente enseñando el nombre de la letra para pasar después al símbolo, para pasar después al fonema, para después nos quedamos estancados porque no sabemos por dónde tirar. ¿Y por qué no sabemos por dónde tirar? Porque muchas veces no llegan a discriminar este fonema. Porque hemos ido directamente a lo más complicado. ¿Y aquí qué es lo que está fallando? Esto. No tienen una buena habilidad para anotar el sonido. Porque es muy complicada la conciencia fonológica y nos hemos ido a anotar lo más difícil. ¿Sí? Primero lenguaje, después fonología y después correspondencia. Estas tres habilidades son secuenciales. Os he dicho que además teníamos dos habilidades más, que son las habilidades transversales que debería entrenar durante toda la etapa prelectora y un poquito más también. Una es la motivación, ¿sí? La motivación, las ganas de querer aprender. Sin ganas y motivación no hay aprendizaje. Yo necesito querer aprender a leer, ¿sí? ¿Y cómo se llama la motivación en términos del proceso lectoescritor? Se llama fomento lector. El fomento lector es lo que construye las ganas de querer leer. Y de la misma manera que os decía antes que este proceso está impactadísimo en términos de lenguaje, lo está también en términos de fomento. Nielsen Book Research, en una encuesta reciente, nos dice que el porcentaje de niños menores de 6 años a quien no se les lee cuentos nunca o de manera muy esporádica llega a un 44%. Scholastic 2017 nos dice que el porcentaje de niños menores de 6 a quien se les leen cuentos a diario ha bajado un 20% en los últimos 5 años. Sumen ustedes las dos cifras, donde nos situamos en 5 años. El fomento lector está tocadísimo. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado, porque los adultos leen menos, porque una actividad como la lectura requiere tiempo y es justo lo que no estamos dispuestos a dedicar a nada. ¿Sí? Yo siempre digo en los cursos, siempre les digo a mis alumnos que yo creo que tenemos un problema como sociedad que son las prisas, ¿no? Siempre tenemos prisa. De hecho, si te encuentras a alguien por la calle y no le dices que tienes prisa, no eres nadie, ¿no? O no le dices que estás liadísimo, es que no eres nadie, ¿sí? Yo no sé dónde vamos tan rápido, pero a no sé dónde vamos, pero rápido seguro que vamos. Estas prisas, esta inmediatez con la que vivimos la vida, y esto también la tecnología no nos ha ayudado, hace que actividades como puede ser la lectura, que requieren un tiempo, y sabemos que leer requiere como mínimo, el tiempo que yo tardo en entrar en un libro son 20 minutos, madre mía, hoy en día 20 minutos sí es una vida entrar, ¿no? Destinar 20 minutos a leer. Por tanto, están en claro desuso, ¿no? Y estamos construyendo una sociedad de que quiero algo, lo tengo ya, ¿no? Yo me compro algo online, ¡pum!, un clic, y oye, esta misma tarde ya lo puedo tener en casa. O al cabo de unas horas, 2 horas, ya lo tengo en casa, ¿no? No sé, como todas las plataformas de entretenimiento, ¿no? Tienes una serie, tienes todos los capítulos de una serie, pero a lo loco, ¿no? 6 temporadas, 200 capítulos, ¿no? Pero les digo a mis hijos un poco en plan de broma, no, os lo digo de verdad, ¿no? Que cuando antes mirábamos una serie, que no había ni la mitad de series que hay ahora,
pues tú te tenías que esperar una semana para ver lo que pasaba. Y esa semana pues ibas ahí, yo creo que pasará esto, etc. ¿Dónde ha quedado todo esto? No existe, vivimos en una sociedad absolutamente histérica. Una actividad como la lectura no cuadra. Pero cuanto más es así la sociedad, más tiene que aportar la lectura, más nos puede aportar, ¿sí? Entonces, estamos perdiendo ese fomento lector. Y es normal que los niños y las niñas cada vez tengan menos conexión emocional con la lectura. Tenemos que volver a ponerla en valor. Tenemos que trabajar ese fomento lector como una habilidad prelectora básica. Hay un estudio de Robert Putnam de la Universidad de Harvard que está en este estudio y unos cuantos más, están en un libro que se llama La magia de leer en voz alta de Megan Cox, que os recomiendo mil, porque es espectacular. Y Robert Putnam en este estudio habla de lo que le llamamos el efecto Buenas noches Luna, ¿no? El efecto Buenas noches Luna hace referencia a los cuentos contados, ¿no? La lectura compartida, ¿no? Buenas noches Luna es un cuento muy famoso típicamente para antes de ir a dormir, ¿no? Robert Putnam hizo un estudio cuantitativo para intentar medir las variables que más correlacionaban con el éxito académico en la universidad. Repito, la universidad. No en escuela infantil ni primaria, no, en la universidad. La variable, de todas las variables que observó, la variable que generaba una correlación más alta con el éxito académico en la universidad era la lectura compartida en la primera infancia. ¿Por qué? Pues tiene todo el sentido del mundo, en realidad, si lo pensamos. La lectura compartida primero que el aprendizaje es acumulativo. Aquello que yo aprendo ahora, aquello es el sustrato de lo que voy a aprender después, ¿sí? No somos compartimentos estancos, sino el almacenamiento de nuestra información en nuestro cerebro está absolutamente conectada a través de redes sinápticas. Con lo cual, cuantas más cosas sé, más cosas puedo aprender, ¿sí? Con lo cual, ¿qué pasa con las lecturas compartidas? Las lecturas compartidas son fomento lector, ¿sí? Son desarrollo del lenguaje, ¿sí? Son conocimiento de base. Todo esto es mayores oportunidades de aprendizaje, ¿sí? Los niños que han tenido contextos lingüísticos importantes antes de los 3 años, y esto implica lectura compartida, esto implica estilos parentales asertivos, esto implica un contexto comunicativo, es decir, que les hemos contado cosas, hablado, etc. Todo esto, los niños que han tenido este contexto lingüístico positivo versus los que no lo han tenido, a los 3 años de edad tienen una brecha del vocabulario, entendida la brecha del vocabulario como número de palabras escuchadas expuestos a los 3 años de 30 millones de palabras, más unos que los otros. Esta brecha del vocabulario explica las diferencias estos niños a los 3 años van entre 12 y 14 meses por delante de los demás. Por tanto, esto es acumulativo. Por tanto, este fomento lector es básico, y lo estamos perdiendo. No sabemos lo importante que es. Y después, y por tanto, al inicio del proceso, pero de manera transversal. Y por otro lado está la mano, la motricidad, que me va a permitir traspasar todo esto que estoy leyendo a una producción escrita. Y esta mano, de nuevo, impactadísima por el estilo de vida que llevamos. Porque si cada vez usamos menos las manos y más los dedos, el ser humano sí está absolutamente preparado para escribir. Perdonad. Está absolutamente preparado no para escribir, sino para usar sus manos, pero no las usamos nuestras manos. No las estamos usando estas manos, porque solo usamos nuestros dedos, ¿sí?
Por tanto, ¿qué necesito para aprender a leer y a escribir? Necesito lenguaje, necesito conciencia fonológica, en concreto necesito llegar a la conciencia de fonema, segmentación fonológica, habilidad de mezcla fonológica, conciencia de léxico, necesito correspondencia fonema-grafema, necesito motivación o fomento lector y necesito motricidad. Y si no tengo alguna de estas habilidades, me va a costar mucho arrancar, o voy a conseguir arrancar, pero no voy a conseguir consolidar este proceso. Me he enrollado mucho y os voy a pasar esto, os lo voy a dejar para que os lo miréis tranquilamente. Y con esto vamos a terminar porque sí que me gustaría dejaros por lo menos 10 minutitos de dudas o preguntas, ¿sí? Simplemente para terminar sí que me gustaría dejaros con la idea de que la base de este proceso de lectoescritura es la preparación. No nos la podemos saltar. Y siempre, yo en los cursos siempre les digo lo mismo. A veces queremos correr mucho, pero no por correr mucho, no por empezar antes. Vamos a llegar antes, ¿sí? Yo voy a llegar antes incluso si preparo bien y si sigo todos los pasos. No por darle un lápiz y un papel a un niño y empezar a que trace antes, va a trazar mejor. No por enseñarle las letras antes, va a empezar a leer o a escribir. Va a empezar a leer y a escribir antes en función de la preparación que tenga. Y por tanto, le tenemos que dar tiempo y trabajo a la preparación. Y yo diría, sobre todo, valor. Por tanto, ese éxito del proceso que está absolutamente relacionado con el trabajo en la prelectura. Por mi parte, esto es todo. Muchas gracias por acompañarme un viernes por la tarde, por lo menos por estos lares, que ya tiene mérito, Y simplemente dejarme, mientras vais escribiendo vuestras dudas o vuestras preguntas, sí que me gustaría compartir con vosotros, si a alguien le interesa seguir aprendiendo, que tenemos este curso, que es el curso de... Darme un segundo que os vuelvo a compartir la pantalla. Que es el curso de habilidades prelectoras. Es un curso en el que vemos todas estas áreas: lenguaje, fomento lector, conciencia fonológica, correspondencia fonema-grafema y motricidad. Vamos a intentar entender la secuencia, vamos a intentar entender qué hay que trabajar con cada una de ellas, cómo trabajarlo, etcétera, etcétera. Si a alguien le interesa, empezamos el lunes y desde hoy hasta el lunes tenéis, como veis aquí, ya aplicado un descuento del 15%. Así que os lo dejo por aquí. Os lo dejo por aquí. Ahí vamos. Gracias, Estefi. Os vemos allí. Venga, vamos allá. Quedará grabado, quedará grabadísimo. ¿Por qué relaciona el proceso de adquisición de la lectura con un coeficiente intelectual alto? Si es un proceso que se debe aprender a estimular en lo natural, ¿es verdad que aprenden solos? Yo lo dudo, gracias. Vale. No todos los niños de altas capacidades aprenden a leer solos, ¿sí? Os lo digo por experiencia, ¿eh? Ni siquiera todos los niños de altas capacidades aprenden a leer de manera rápida, ¿sí? Alrededor de las altas capacidades hay una cantidad ingente de mitos. No soy ninguna experta, ya os lo digo ahora, no soy ninguna experta y no me gustaría meterme en berenjenales que no corresponden, pero es verdad que hay muchos mitos y uno de los mitos es alrededor de la lectura, ¿sí? Entonces, justamente escribimos hace un tiempo un post sobre esto, que os lo dejo por aquí, por si queréis leerlo. Pero un niño o una niña que aprende... Un segundo, Voy a buscar el post. Un niño o una niña que aprende a leer solo, entre comillas, cuando decimos solo es aparte del colegio, esto no quiere decir que ha aprendido solo. Esto lo que quiere decir es que ha tenido un contexto rico,
¿sí? Lingüísticamente. Este niño o esta niña ha escuchado muchísimas palabras a su alrededor, tiene un buenísimo desarrollo del lenguaje, hay una buenísima motivación, hay materiales y estrategias a su alrededor, por lo que sea, este niño o esta niña tiene facilidad para llegar a la fonología, etcétera, etcétera. Por tanto, ha tenido un contexto específico. Ha tenido un contexto específico. Y esto es muy importante, ¿eh? No, solos, sin ningún tipo de contexto, no llegamos, ¿eh? Os dejo un vídeo por aquí sobre lectura, altas capacidades, etcétera, etcétera, que os lo dejo por el chat. Os lo dejo por el chat para que podáis echarle un ojo. Vale. Un segundo, ¿eh? Que he visto que nos había dejado el curso ahí, en el chat. Vale. Vale, ¿por qué relaciona el proceso de la adquisición de la lectura con un coeficiente? No, este ya está. Si la clave del éxito para poder leer es estar preparado para ello a nivel madurativo, ¿qué piensas del método Doman? ¿Realmente funciona? Mi opinión personal sobre el método Doman me la voy a guardar para mí, pero es un método muy global, es un método muy basado, es un método que no prepara la pre, sino que intenta ir directo a la lectura, ¿no? Y trabaja mucho el vocabulario visual, que llamamos, es una forma de pre-lectura. Es una etapa pictórica que le llama Uta Fritz, ¿eh? Entonces, no, me lo guardo, pero ahí te lo he dejado. Vale. María, en escuela para adultos hay varios no lectores. ¿Cómo empezamos? Igual. Que yo sea adulto no quiere decir que yo no tenga que necesite las mismas habilidades. Entonces, escuela de adultos no hablo, no leo. Lo primero es, ¿hay lenguaje expresivo y comprensivo correcto? Perfecto. Fonología. Lo primero, fonología, trabajo las habilidades de conciencia de léxico, conciencia silábica, rimas, fonema, después hago la correspondencia y después inicio todo el proceso. Probablemente a nivel motor no haya que trabajarlo de manera explícita porque seguramente hay una buena motricidad ya, sin ninguna duda. Y por tanto yo podríais empezar desde escritura manuscrita y después lectura, pero todo el proceso de preparación es el mismo, sí, igualito. Vale, método mixto en infantil. Explícame, Cristina, porfi, cómo hacéis el método mixto, porque esto ahí ya me pierdo, digamos, porque cada maestrillo tiene su librillo. ¿Cómo hacemos el método mixto exactamente en infantil? Si me lo escribes, me haces un favor. Vale, con un niño con discapacidad mental, y última pregunta que contesto porque se nos va el tiempo, perdonadme. Con un niño con discapacidad mental adulto, que quiere aprender a leer, ¿conoces algún método eficaz? He estado acompañando a algunos centros de educación especial con niños con muy severas dificultades, tanto motoras como cognitivas. No hay ningún método que, digamos, ninguna caja mágica. El método es el mismo, los pasos son los mismos. Lenguaje, fonología, lo único que quizá podéis empezar y para poder avanzar un poquito más en el proceso, sí que podéis hacer, por ejemplo, cuando trabajéis fonemas, pues grupos de fonemas para pasar directamente a la correspondencia y ir pudiendo crear pequeñas palabras, pero el proceso es el mismo, ¿eh? Es exactamente el mismo. La enorme diferencia, la gran diferencia va a ser el tiempo que vamos a tardar y no sé exactamente cuál es su desarrollo, pero muchos de niños que tienen necesidades educativas especiales, nuestra gran dificultad es la devolución. ¿Cómo sabemos si esto que estamos trabajando, cómo nos pueden hacer la devolución?
¿sí? En el caso que haya un impedimento motor para esta evolución, hay sistemas aumentativos de comunicación que nos pueden ayudar, pero el proceso es el mismo. Y cuando trabajamos de esta manera, el avance, y lo he visto, el avance es significativo. Si intentamos otras metodologías, podemos estar 6 años y no haber avance. Vale, partís de la discriminación visual y auditiva de las palabras globales a la vez que comienza con la conversión de grafemas y presentación de las letras. La globalidad no nos ayuda, la globalidad existe, os compartiré ahora algún enlace sobre la globalidad existe solo en significación de la palabra, por tanto no nos está apoyando por un lado, y por otro lado el problema de todas estas metodologías es que están muy basadas en la palabra escrita, en ver palabras, y nos queremos ir muy rápido a la correspondencia grafema-fonema. Y el problema es que es la gran olvidada, es la fonología, y la fonología es la base de todo, con lo cual trabajamos la fonología, trabajamos correspondencia y en realidad pensamos que esto es trabajar fonología. Hay una enorme confusión entre lo que es conciencia fonológica y lo que es correspondencia fonema-grafema, y como venimos del grafema, trabajamos la fonología absolutamente contraria. La trabajamos al revés, con lo cual en vez de ayudarles, les cuesta muchísimo más la adquisición de la conciencia fonológica. Os lo he dicho como muy rápido porque no me quiero extender más, pero os voy a dejar por aquí para que lo tengáis, para que lo conozcáis. Darme un segundo que os comparto pantalla. Si entráis en nuestra página www.cuentosparacrecer y vais al apartado blog, y entráis, veréis que aquí en el blog tenéis un montón de información, ¿sí? Aprender a leer, conciencia fonológica, etc. Tenéis muchísima información que os animo a poder consultar y a poder ver. Y si entráis en el apartado vídeo, también encontraréis muchos, tanto webinars anteriores como pequeños vídeos, cápsula de 5 o 10 minutos en los que trabajamos todas estas áreas, que también os animo y yo creo que os ayudarán también seguramente a resolver estas dudas que ya me estabais escribiendo. Y si no las responden, os animo a contactarme en mi correo maria@cuentosparacrecer.org y en la medida que esté en mis manos voy a intentar solucionar vuestras dudas. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí y nada, si alguien se anima, os veo en el curso. Gracias. ¡Feliz fin de semana a todo el mundo!